Capítulo 476. Regresar a la misma mazmorra después de morir 2 veces no era algo que Lux y sus amigos quisieran experimentar. El semielfo tenía la sensación de que si se obligaban a regresar, serían llevados a una mazmorra de instancia diferente que estaba separada de aquella donde luchaban las otras facciones. Entonces, ¿quieres cambiar de bando? Kai resopló. ¿No es un poco tarde para eso? Solo pregunto si existe la posibilidad, respondió Jasper. Quiero decir, mira, admito que ninguno de nosotros quería tener una deuda de 1.000.000 de monedas de oro, además de perder 2.000 de nuestros puntos de estadísticas. ¿Sabes lo difícil que es obtener tantos puntos en Elysium? Incluso yo no puedo obtener tantos puntos de estadísticas después de asaltar docenas de mazmorras porque los recursos se comparten en el gremio. Pero sucedió aquí y me hizo pensar que incluso si no logro terminar la puerta de la conquista, yo ya he ganado mucho con esta expedición. Aunque es una forma egoísta de ver las cosas, no me arrepentiré en absoluto, es lo que me gustaría decir, pero después de verlos, estoy empezando a arrepentirme de mi decisión de ir a lo seguro. Entonces, yo preguntaré de nuevo, ¿hay alguna forma de que luchemos en el mismo campo de batalla nuevamente, no como enemigos sino como aliados? Kai y los demás no respondieron a las palabras de Jasper porque no tenían la autoridad para hacerlo. En este momento, Lux era su líder y cualquiera que fuera la decisión que tomara, lo seguirían durante la duración de su misión. Lux reflexionó un poco antes de dar su respuesta. No sé si es posible, pero si lo es, te haré saber mi respuesta en 2 días, respondió Lux. Para evitar malentendidos entre los ejércitos de Ammarian y Yelan, solo enviaré un esqueleto para entregar mi respuesta a su propuesta en este lugar en 2 días. Si no ves a ninguno de mis secuaces no muertos aquí con una carta, significa que no pude encontrar una manera de permitirte cambiar tu lealtad. Sin embargo, si hay una manera, puedes estar seguro de que lo haré. Haré todo lo posible para informarle lo antes posible. Solo recuerda, aún puedes perder 1.000.000 de monedas de oro, así como 2.000 puntos de estadísticas una vez que cambies tu lealtad. También existe la posibilidad de que la penalización sea mayor esta vez porque ya pasaste la oportunidad una vez. Jasper asintió con la cabeza en reconocimiento a las palabras de Lux porque ya había pensado en esta posibilidad. Muy bien, monitorearé este lugar durante 2 días, dijo Jasper mientras su cuerpo se fusionaba lentamente con la tierra bajo sus pies. Espero recibir buenas noticias la próxima vez que nos veamos. Después de decir esas palabras de despedida, Jasper desapareció por completo de la vista. Si no fuera por el hecho de que el punto amarillo parpadeante en la pantalla mostraba su ubicación, el semielfo no sabría dónde había desaparecido el prodigio del pacto de guerra Sinnar. No sé si es posible que cambien a nuestro lado o no, pensó Lux. Pero, hacer que las otras facciones estén en deuda conmigo no es algo malo. Lux había querido explorar los territorios humanos en Elysium durante bastante tiempo porque su abuela Vera le había contado sobre lugares interesantes y mazmorras que podía visitar y que lo beneficiarían mucho. Mientras estuviera en la lista negra de poder operar en los territorios humanos pertenecientes a Skystad Alliance, así como al pacto de guerra Sinnar en Elysium, el Half-Elf no tuvo más remedio que permanecer en el reino de Weliven y explorar el Dwarven Kingdom en busca de oportunidades para ayudar a aumentar su rango. Campamento militar de Yelan. Seré completamente honesto contigo, dijo el general Karran después de escuchar la pregunta de Lux sobre permitir que los miembros del antiguo grupo de mercenarios de Half-Elf se unan a su lado. No me gusta tener gente que cambia fácilmente de bando bajo mi protección. Puedo tolerarte a ti y a las personas que tienes en tu equipo porque nos ayudaste a evitar que el ejército de Ammaria invadiera nuestras tierras en el pasado. Además, desempeñó un papel crucial en la derrota del ejército del general Pobus, lo que le permitió al general Faat recuperar el control del área de Marsland. Si sus amigos se hubieran puesto del lado de usted antes de que el general Pobus fuera derrotado, podría haber considerado su solicitud. Sin embargo, es simplemente demasiado tarde ahora, solo están pidiendo cambiar de bando porque sienten que el viento ha soplado a nuestro favor. Pero, ¿y si el viento comienza a soplar en la otra dirección? ¿Volverán a cambiar de bando solo porque el otro lado tiene la ventaja? Sabes, odio a esta gente. Prefiero matarlos que hacer que trabajen para mí. Solo porque tengo la ventaja en esta batalla. La única forma en que puedo aceptar su lealtad es si el gran general Watson y el gran general Sherlock me lo ordenan. Pero, incluso entonces, no los consideraré muy bien porque aquellos que pueden traicionar fácilmente a otros pueden traicionarte a ti con la misma facilidad. Lo último que quiero es que mis propios hombres me apuñalen la espalda con una espada,
a quienes pensé que luchaban con los mismos ideales que yo. Después de decir lo que quería decir, el general ordenó a Lux que saliera de su tienda sin siquiera molestarse en escuchar su respuesta o contraargumento. Él es realmente una persona terca, pensó Lux. Pero, supongo que su forma de vida le permitió llegar a donde está ahora. No puedo culparlo por desconfiar de mis antiguos camaradas. Después de todo, también me resulta difícil confiar en ellos después de lo que sucedió la última vez. Sin embargo, Lux había prometido que al menos intentaría encontrar una forma de hacer posible la petición de Jasper. Esto no dejó a Lux más remedio que tratar de preguntarle al gran general Watson y al gran general Sherlock, que actualmente estaban luchando con la mayor parte del ejército Mario en las grandes llanuras con la esperanza de evitar que recuperaran los territorios que el ejército Yelan había capturado como los suyos. Menos mal que dejé a Diablo y Asmodeus en el cuartel general principal del ejército de Yelan en las grandes llanuras, reflexionó Lux. Sabía que podía usar esto como una forma conveniente de comunicarme a grandes distancias. La otra razón por la que Half-Elf también dejó a Diablo y Asmodeus en las grandes llanuras fue para permitirle teletransportarse instantáneamente a su ubicación usando las botas de teletransportación si surgiera la necesidad. Ahora que el general Carran había negado su solicitud, decidió dejar que sus criaturas nombradas hablaran con los dos grandes generales para ver si estaban dispuestos a escuchar la propuesta de Lux y averiguar si era posible hacer algunos cambios de última hora en la situación actual del campo de batalla. Capítulo 477. No lo sé, Lux, dijo Watson mientras se frotaba la barbilla. No me gusta esta idea. Es bastante vergonzoso cambiar de bando cuando la guerra ha llegado a este punto, comentó Sherlock. Además, no creo que pueda confiar completamente en ellos si se cambian a nuestro lado. Es como tener que cuidarte la espalda siempre, para que no te apuñalen cuando menos te lo esperes. Los dos grandes generales del ejército de Yelan miraron a Diablo, que en ese momento estaba compartiendo sus sentidos con Lux, permitiéndole al semielfo ver y escuchar a Watson y Sherlock. Ya veo, murmuró Lux. Gracias. Les pasaré este mensaje. Diablo repitió las palabras de Lux y pasó el mensaje a los dos grandes generales, que en ese momento estaban descansando después de una escaramuza con el ejército Mario en las grandes llanuras. Después de hacer lo que pudo, Lux se despidió de los dos grandes generales antes de dar algunas órdenes a Diablo y Asmodeus. Cuando terminó, devolvió sus sentidos a su cuerpo que estaba actualmente dentro de su tienda en el campamento del general Carran. Como era de esperar, ya no es posible, murmuró Lux mientras miraba los detalles de Quest dentro de su soulbook. Cuando se les dio la opción de cambiar su lealtad por primera vez, la información decía que no podrían cambiar de bando después de tomar su decisión. En resumen, todos ellos estaban encerrados en sus respectivos reinos y nadie podía ir al otro lado si las cosas se ponían difíciles. Lux suspiró antes de escribir una carta y convocar a Istar a su lado. Dale esta carta a Jasper y dile que hice lo que pude, ordenó Lux. Además, dile que la próxima vez que nos encontremos, seremos enemigos. Istar asintió. Sí, señor. Después de hacerle una breve reverencia a Lux, Nick Stalker desapareció sin dejar rastro y se dirigió al lugar donde Jasper esperaba su respuesta. Al comienzo de su expedición, no pensó que estaría luchando contra los representantes enviados por las otras facciones. Su propósito era despejar juntos la puerta de la conquista, pero debido a una diferencia de opinión, todos se fueron por caminos separados y eligieron el bando que creían que era más probable que ganara la guerra. La razón principal por la que Lux y sus compañeros de equipo, con la excepción de Henrietta y Malcolm, deseaban unirse al ejército de Yelan se debió a sus experiencias previas con ellos. Sería un desafío mental para ellos luchar contra el ejército al que apoyaron durante la guerra. Además, el gran general Watson y el gran general Sherlock fueron personas muy generosas que les otorgaron grandes recompensas cuando conquistaron la puerta de la guerra. En comparación con las míseras recompensas que podrían obtener al ayudar al ejército de Amaria a ganar, optaron por ir al lado con recompensas de alto riesgo. Solo tengo que hacer lo que tengo que hacer, dijo Lux en voz baja mientras miraba fuera de su tienda. Nada más importa. El semielfo sabía que no había nada que pudiera hacer sobre la situación actual de sus antiguos camaradas. Como no les era posible estar del mismo lado, tarde o temprano se enfrentarían en el campo de batalla. Entonces, ha llegado a esto, dijo Jasper mientras leía la carta escrita a mano que le había dado Istar. Dile a tu maestro que lo entiendo. Si alguna vez nos enfrentamos en el campo de batalla, dile que no le mostraremos piedad.
Istar le dio a Jasper un breve asentimiento de reconocimiento antes de desaparecer de la vista. El líder temporal de las diferentes facciones que ahora pertenecían al ejército de Ammarian suspiró por segunda vez antes de fusionarse con la Tierra. Ahora que había recibido la respuesta de Lux, tenía que compartirla con los demás para que pudieran decidirse a luchar contra el semielfo y su equipo hasta el amargo final. De vuelta en el Yelan Camp, Lux reunió a sus compañeros de equipo y les contó el resultado de su propuesta al gran general Watson y al gran general Sherlock para que sus antiguos camaradas se unieran a su lado. Después de escuchar que los dos grandes generales rechazaron la idea, una expresión conflictiva apareció en los rostros de Henrietta y Malcolm, mientras que los demás simplemente tomaron la noticia con calma. En pocas palabras, además de Henrietta y Malcolm, a ninguno de los otros le importaba si las otras facciones se unían a su lado o no. ¿Sabes cuántos de ellos quedan?, preguntó Malcolm. Lux negó con la cabeza. Jasper no dijo nada sobre sus números, lo que en realidad fue algo inteligente. Entonces, no tenemos más remedio que luchar contra ellos. Henrietta suspiró antes de sacudir la cabeza con impotencia. Si no se le ordenara estrictamente que siguiera a Lux, aún podría estar del lado del ejército de Ammaria y enfrentar el mismo dilema que Jasper y sus camaradas estaban teniendo en este momento. Aunque estaba algo agradecida por seguir a Lux, todavía no estaba segura de cómo procedería el resultado de la guerra a partir de aquí. Podrían haber ganado una de las 4 campañas, pero quedaban 3, y según lo que Lux les estaba diciendo en este momento, el ejército de Yelan simplemente fue superado en términos de número de soldados. Incluso ahora, las fuerzas bajo el mando del general Rebón habían aumentado después de haber absorbido los restos del ejército del general Pobus, lo que obligó al general Karran a no encontrarse con ellos en lugares donde no tenían la ventaja geográfica. Solo espero estar pensando demasiado, pensó Henrietta. Si Lux puede superar la disparidad en los números con sus habilidades, podríamos ganar este campo de batalla, al igual que pudimos ganar Marslands. Aunque Henrietta trató de asegurarse de que todo iba a estar bien, todavía estaba preocupada porque el general al que se enfrentaban era muy diferente al general Pobus y su vicegeneral, quienes lucharon contra ellos en los pantanos. Los militares con cerebro y fuerza eran raros, pero si uno llegaba al rango de general, esto los hacía excepcionalmente peligrosos, especialmente cuando estaban al mando de decenas de miles de hombres. Los temores de Henrietta se hicieron realidad 2 días después cuando el general Karran perdió más de 5.000 de sus tropas en el ataque sorpresa que el general Rebón había lanzado contra ellos. Debido a su superioridad numérica, pudieron hacer retroceder al ejército de Yelan hasta su campamento principal, donde la lucha se había vuelto extremadamente feroz. Debido a que todos estaban peleando de cerca, Lux no pudo usar su habilidad, explosión de cadáveres. Si alguna vez decidiera usar su trump card, era posible que aniquilara accidentalmente a más de 1/3 de los soldados pertenecientes al ejército de Yelan. Esto lo obligó a usar Corpse Explosion de forma remota, hiriendo a los soldados aquí y allá, pero el daño que recibieron no fue suficiente para matarlos por completo. Desesperado, el Half-Elf se vio obligado a usar otra de sus trump cards para disuadir al enemigo. Fabricación de esqueletos. Catapulta. Lux y Eiko convocaron a sus dobles y crearon 6 catapultas gigantes. Sin embargo, la munición que utilizaron no eran rocas, sino los Skeleton Gangbangers, que sostenían un cadáver en sus brazos. Cada catapulta podía contener hasta 6 esqueletos cada uno, y todos estos esqueletos se apiñaban, como si fueran un equipo de fútbol que se prepara para hacer un touchdown. Fuego. Ordenó Lux y las 6 catapultas arrojaron sus cargas útiles al aire, que cayeron en medio de la formación del ejército de Ammaria. Incluso antes de que sus Skeleton Gangbangers tocaran el suelo, Lux ya había lanzado su habilidad, que había estado esperando desatar desde el comienzo de la batalla. Explosión de cadáveres. Lux gritó y una cadena de explosiones estalló en el centro de la formación Ammarian. Gritos de dolor resonaron en los alrededores cuando el ataque mortal de Lux comenzó a extenderse entre las filas del ejército de Ammarian. Sin embargo, antes de que la habilidad de Lux pudiera extenderse como un reguero de pólvora, aparecieron varias barreras en el área donde la habilidad comenzaba a expandirse, cortando su avance antes de que pudiera alcanzar a los otros soldados, evitando que el semielfo acabara con innumerables soldados, como lo hizo él. Con el ejército del general Pobus. En ese corto lapso de tiempo, Lux había sido capaz de matar a docenas de soldados, pero el número que había matado ni siquiera superaba los 300, lo que hizo que el Half-Elf ordenara que se lanzara otra andanada de Skeleton Gangbangers contra el enemigo. Rangos. No dejes que esos esqueletos aterricen, gritó el general Robin.
Aunque le dijeron que el nigromante al que se enfrentaban solo estaba en el grado de apóstol, el general Amario no subestimó a Lux. Cuando se trataba de nigromantes, sus rangos no importaban mucho. Mientras el nigromante tuviera la capacidad de usar la habilidad, explosión de cadáveres, se convirtió en una amenaza que necesitaba ser eliminada lo antes posible. Capítulo 478. Inmediatamente, varios clérigos dentro de su ejército cantaron mientras apuntaban con sus manos y bastones a los esqueletos que caían del cielo. Convierte a los muertos vivientes. Uno por uno, los esqueletos de Lux explotaron en el aire y se convirtieron en cenizas cuando una de las habilidades que se especializaba en matar criaturas no muertas se usó contra ellos. Esta escena hizo que el semielfo maldijera por lo bajo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Al igual que pudo resucitar a los muertos debido a su profesión, hubo profesiones que contrarrestaron sus habilidades. Una de esas profesiones eran los clérigos, que estaban bendecidos por el poder de la magia sagrada, lo que les permitía desterrar y aniquilar a cualquier criatura no muerta de su vista. Aquellos que sobrevivieron al contraataque de los clérigos fueron destruidos por los hechizos que los lanzadores de magia habían lanzado para evitar que repitieran su anterior ataque suicida. Aún así, Lux persistió y, esta vez, simplemente usó los cadáveres como munición. Aunque el resultado no alcanzó la magnitud de su ataque anterior, todavía dio motivo de preocupación al ejército de Amaria. Lux no dejó de usar todos los trucos de su libro para tratar de disuadir a los soldados de Amaria de atravesar su línea defensiva. Animar a los muertos vivientes. Lux rugió cuando finalmente usó los poderes de nigromante que obtuvo hace mucho tiempo. Levantó a los soldados amarianos muertos y los obligó a luchar contra sus antiguos camaradas, lo que afectó su moral. En este momento, Lux solo podía revivir a 50 personas muertas, pero como había convocado a sus clones y tenía a Eiko con él, podía comandar a 300 guerreros no muertos, quienes atacaron sin miedo a sus camaradas sin cuidado. El rango de los zombis no muertos que había revivido eran solo monstruos de rango 3, pero fue suficiente para causar una conmoción en el área del campo de batalla en la que estaba luchando. Los soldados amarianos acuchillaron a sus camaradas no muertos con los dientes apretados, cortándoles la cabeza y poniendo fin a su miseria. Sin embargo, dado que Lux podía resucitar a nuevos muertos cada vez que caía un no muerto, esta escena se repetía una y otra vez, haciendo que incluso los guerreros más feroces perdieran la compostura porque estaban atacando a sus antiguos amigos y compañeros de armas. Elimina al nigromante primero. Gritó el general Rebón mientras señalaba a Lux, que estaba de pie junto a las catapultas de hueso en la distancia. Uno de los subordinados de confianza del general Rebón, que se especializaba en ataques de largo alcance, colocó una flecha en su arco y apuntó al semielfo desde la distancia. Después de asegurarse de que su objetivo era cierto, lanzó la flecha, que voló hacia el semielfo a gran velocidad. Unos segundos después, la flecha golpeó la frente del semielfo, haciendo que la sangre brotara de la herida. Jasper, así como los demás miembros de las diferentes facciones que vieron esto, se alegraron interiormente porque el medio elfo, que era la mayor amenaza en el campo de batalla, ahora estaba muerto. Sin embargo, su felicidad no duró mucho cuando vieron al semielfo muerto convertirse en partículas de luz. Una de las catapultas de hueso también se hizo añicos, pero las demás permanecieron. Esto significaba que el que habían matado era solo un clon, mientras que el original todavía estaba vivo en algún lugar, esperando para detonar una serie de explosiones de cadáveres en sus cabezas. Lux no era estúpida. Sabía que sería el objetivo tan pronto como lo consideraran la mayor amenaza en el campo de batalla. Por eso, después de convocar a sus clones, él y Eiko se escondieron en un lugar seguro y comandaron a los clones de forma remota. También revivió a los muertos desde una distancia segura, ayudando en la batalla en todo lo que pudo. Einar y los demás no participaron en el campo de batalla por orden de Lux. Todos ellos estaban protegiendo al semielfo mientras atacaba remotamente a sus enemigos. Fue en ese momento cuando el semielfo se dio cuenta de que había una cosa más que podía hacer para igualar las probabilidades de esta batalla. Después de revivir a un zombi no muerto, les ordenó arrojar los cadáveres cerca de ellos en la parte trasera de las filas enemigas, lo que permitió que Lux los detonara. Esta estrategia fue bastante efectiva porque los soldados heridos en la retaguardia causaron el caos, impidiendo que los que estaban detrás de ellos reforzaran a los del frente por temor a quedar atrapados en la cadena de explosiones que podría seguir. Esto permitió a los soldados de Yelan tener un segundo aire, ya que hicieron retroceder a sus enemigos con renovado vigor.
Al ver que su plan funcionó, Lux convocó a su ejército de esqueletos, así como a sus golems de roca, para que se unieran a sus zombis y lanzaran los cadáveres detrás de la vanguardia del ejército de Amaria. Dado que estos cadáveres no eran criaturas no muertas, los clérigos no podían usar Tronandad en ellos. Además, los soldados que estaban cerca del camino de los cadáveres que caían inmediatamente se dispersaron por temor a que les explotara en la cara. A medida que más soldados intentaban evadir el bombardeo de cadáveres que estaba ocurriendo a su alrededor, el ejército de Amaria comenzó a obtener más pérdidas en la guerra. Sabiendo que habían perdido el impulso, el general Rebón miró en la dirección donde estaba parado uno de los clones del semielfo y ordenó a su subordinado que lo matara. Solo después de que el segundo clon se convirtiera en partículas de luz, el general Amario ordenó a sus tropas que se retiraran. Continuar luchando mientras la moral de sus tropas estaba fallando no era una buena idea, por lo que inmediatamente cortó sus pérdidas mientras aún podía. Tiene la suerte del diablo. Jasper siseó antes de alejarse del frente del campo de batalla. Nos retiraremos por ahora. Príncipe Enlil, por favor cubra nuestra retirada. Su equipo escuchó sus órdenes, y Enlil, el príncipe elfo, invocó ráfagas de viento para volar los cadáveres que volaban en su dirección. Entendieron que esta batalla estaba perdida, por lo que solo podían retirarse lo más rápido que pudieran para luchar otro día. Al ver que sus enemigos se retiraban, el ejército de Yelan vitoreó y el general Karran resopló. Luego miró de reojo en la dirección donde se escondía el semielfo antes de volver a centrar su atención en los enemigos que huían. El general Yelan no ordenó a sus soldados que los persiguieran porque sabía que eso solo funcionaría a favor de su enemigo. Aunque no quería admitirlo, el que disuadió al enemigo no fue él, sino el nigromante, que tenía la capacidad de provocar un genocidio unilateral si se daban las condiciones adecuadas. Lux, que había visto la retirada del ejército de Amaria, suspiró aliviada antes de tragarse una botella de poción de maná. Gotas de sudor se formaron en su frente, ya que sintió un poco de náuseas después de agotar su maná 2 veces en el lapso de 1 hora. Los lanzadores de magia que dependían de su maná para luchar generalmente no agotaban sus reservas de maná porque causaría una reacción violenta si se esforzaban al máximo. A Eiko le estaba yendo un poco mejor que a Lux, pero la desventaja era que se sentía muy somnolienta. La bebé Slime estaba teniendo problemas para mantener los ojos abiertos, y debido a esto, quien le dio una poción de maná fue Fei Fei, quien tenía la tarea de cuidar de Eiko, mientras que los demás vigilaban su entorno. Mientras los dos bebían pociones para recuperar sus fuerzas, el ejército de Yelan comenzó a retirar los cadáveres de sus camaradas del campo de batalla. Por otro lado, el ejército de no muertos de Lux recogió los cadáveres de sus enemigos en preparación para la próxima batalla. Ahora que el general Karran había visto de primera mano lo letal que era Lux en el campo de batalla, decidió asignar a algunos de sus fuertes subordinados para que actuaran como guardaespaldas del semielfo para garantizar su seguridad en las batallas que se avecinaban. Aunque a veces podía ser terco, la guerra había progresado hasta el punto en que no podía ser exigente con los métodos que se usaban. Dado que el semielfo tenía la capacidad de disuadir a sus enemigos, estaba dispuesto a darle un trato preferencial, lo que le permitía luchar con seguridad en la parte trasera de su formación. Capítulo 479. Ahora entiendo por qué el general Pobus perdió su campaña, dijo con molestia el segundo al mando del general Rebón, Ronan. Si no fuera por el hecho de que hicimos los preparativos de antemano, podríamos haber sufrido mucho bajo las manos de ese mocoso nigromante. Pensar que un simple apóstol de grado A puede amenazar a todo mi ejército, se rió el general Rebón. Ahora entiendo por qué Karran odia a los nigromantes. El general Karran del ejército de Yelan le había dicho a Lux que odiaba a los nigromantes cuando se conocieron. Aún así, sabiendo que el adolescente era el responsable de revertir la marea en las marismas, decidió permitirle unirse a su campaña, siempre y cuando el semielfo no se interpusiera en su camino. Afortunadamente, hizo exactamente eso y Lux logró ayudar a repeler al ejército de Amaria, cuyo número de soldados superó a los defensores del ejército de Yelan. Necesitamos eliminarlo lo antes posible, o de lo contrario, tendremos dificultades para recuperar nuestras tierras. Nuestros soldados ya estaban traumatizados por la batalla de hoy y no podemos permitir que empeore, dijo Ronan antes de cambiar su atención. Al adolescente de cabello rubio, quien les dijo que tenía una forma de saber la ubicación exacta del semielfo, permitiéndoles enviar asesinos para matarlo. Si no fuera por el hecho de que Jasper se había presentado como uno de los miembros del grupo de mercenarios de Lux, los dos oficiales de alto rango ni siquiera se habrían molestado en escucharlo. Sí, respondió Jasper.
Uno de mis miembros tiene una habilidad peculiar que le permite enviar mensajes a una persona específica siempre que tenga un elemento que su objetivo haya usado en el pasado. El adolescente rubio no mencionó el hecho de que utilizó esa habilidad para contactar a Lux en un intento de cambiar de bando al ejército de Yelan. Usando la carta manuscrita del semielfo como medio para enviarle mensajes, Jasper podría pedirle a Lux que se reúna con él en un lugar lejos de los ojos del ejército de Yelan. ¿Estás seguro de que se reunirá contigo si le envías un mensaje?, preguntó Ronan. Tenía muchas dudas de que Jasper fuera capaz de atraer al semielfo lejos del campamento Yelan con tanta facilidad. Mientras exista la posibilidad, vale la pena intentarlo, respondió Jasper. Además, no perderemos nada con intentarlo. Lo que quería en este momento era distinguirse del general Rebón, para poder ganar algo de influencia y posiblemente generar mejores recompensas si ganan contra el general Carran y el ejército de Yelan. El general Rebón se frotó la barbilla mientras miraba la expresión de confianza de Jasper. Muy bien. Intentémoslo, dijo el general Rebón. Una vez que matemos con éxito al nigromante, prometo recompensarte generosamente por tu contribución en esta guerra. Jasper sonrió. Haré todo lo posible para convencerlo. Una vez que obtenga su respuesta, le informaré, Janor O'Raven, para que podamos planear su muerte. El general Rebón asintió y Jasper se despidió. Dado que el general del ejército Mario había decidido trabajar con él para matar a Lux, lo único que debería preocuparle era si el semielfo aceptaría su invitación o no. Dentro del campamento de Yelan. Lux casi se había recuperado de su agotamiento de maná y se veía mucho mejor en comparación con cómo se veía hace una hora. Eiko, por su parte, dormía plácidamente sobre su cabeza. A pesar de que ya había bebido pociones de maná, Baby Slam todavía estaba agotado, por lo que decidió dormir para recuperar fuerzas. Actualmente, Lux estaba en una reunión con los miembros de su equipo y discutiendo su próximo curso de acción cuando, de repente, el semielfo escuchó la voz de una niña dentro de su cabeza. «Señor Lux, ¿puede oírme?» Lux inmediatamente pensó que solo estaba cansado y escuchando cosas. Pero después de escuchar lo mismo por tercera vez, finalmente entendió que alguien le estaba hablando a través de la telepatía. Luego, el medio elfo levantó la mano derecha para llamar la atención de los miembros de su equipo antes de colocar un dedo sobre sus labios, diciéndoles que dejaran de hablar. Cuando todos dentro de su tienda se calmaron, el semielfo respondió al que le hablaba usando sus pensamientos. «¿Quién eres?», preguntó Lux. «Finalmente, puedo hablar con usted, Sir Lux», respondió la voz de una niña con alivio. «Mi nombre es Yene, y soy una de las representantes del Pacto de Guerra Sinnar». «Bueno». Lux frunció el ceño. «¿Qué deseas?». «Sir Lux, hay un asunto importante del que nuestro líder, Jasper, quiere hablar contigo», respondió Yene. «Sé que dijiste que la próxima vez que nos encontremos, seremos enemigos, pero nuestro líder quiere que lo escuches por última vez. Dijo que si vienes, encontrará una manera de convencer a los superiores del Pacto de Guerra Sinnar para permitirte explorar los reinos que pertenecieron a nuestra alianza. Además, se asegurará de que los miembros de la fortaleza de Wildgarde obtengan privilegios especiales, como el acceso a las mazmorras reguladas por los reinos pertenecientes al Pacto de Guerra de Sinnar». Lux no respondió de inmediato y sopesó los pros y los contras de la propuesta de Jasper. Después de pensar por unos minutos, accedió a encontrarse con el adolescente de cabello rubio en el mismo lugar donde se habían visto la última vez. «Gracias, señor Lux». La voz de Yene, que estaba llena de respeto y admiración, llegó a sus oídos. «Nuestro líder del gremio se reunirá contigo una hora antes del atardecer». Después de que Yene terminó su mensaje, el semielfo decidió decirles a los miembros de su equipo exactamente lo que acababa de suceder entre él y Yene, que formaba parte de la facción de Jasper. «Esto huele a trampa», respondió Kai. «Que Jasper te pida que te reúnas con él solo unas horas después de que nuestra escaramuza con el ejército de Amaria haya terminado es muy sospechoso». «Sé un poco sobre Jasper», comentó Henrietta. «Y lo que puedo decir sobre él es que además de su habilidad de lucha, también es un maestro del gremio astuto. Al igual que Kai mencionó anteriormente, esto huele a trampa. Supongo que quieren atraparte solo o eliminarte porque de lo que pasó antes». «Estoy de acuerdo con Henrietta». Malcolm asintió. «Después de ser testigo de tus habilidades, estoy seguro de que los altos mandos del ejército de Amaria quieren matarte. Es muy posible que te tiendan una emboscada. Además, no me sorprendería si envían ranques para tratar contigo esta vez».
Mientras mueras, podrán invadir este campamento sin problemas. Ahora que él y Lux estaban en el mismo barco, Malcolm ya no se contuvo y finalmente reconoció al Half-Out como el líder de su equipo durante la misión. Como él y los demás ya no podían cambiar de bando, necesitaba al semielfo vivo para tener una mayor probabilidad de poder despejar la mazmorra. King, Einar, Val y Sander tenían opiniones similares e instaron a Lux a que no cumpliera su acuerdo con Jasper, quien actualmente lideraba los restos de las otras facciones que sobrevivieron a su batalla anterior. También siento que esto es una trampa, dijo Lux. Pero, esto también puede ser una oportunidad. Es posible que no vuelva a tener esta oportunidad, por lo que será mejor que me reúna con Jasper por última vez. Dado que el semielfo les aseguró a todos que le dejaran todo a él, ya no insistieron en dejar que Jasper esperara para siempre en el lugar de reunión que él y Lux habían acordado encontrarse, una hora antes de la puesta del sol. Capítulo 480. Jasper se apoyó en un árbol mientras esperaba que llegara el semielfo. El sol estaba a punto de ponerse, y se sentía un poco ansioso acerca de si Lux realmente aparecería para encontrarse con él o no. Finalmente, después de casi 2 horas de espera, vio al semielfo caminando en su dirección. Tal como esperaba, Lux llegó solo, sin traer ni un solo guardaespaldas con él. «Tú viniste», saludó Jasper con una sonrisa. «Por supuesto», respondió Lux. «Prometiste otorgar privilegios especiales a la fortaleza de Wildgarde, así que vine». Jasper arqueó una ceja. «Oh. ¿Es esa la única razón por la que viniste? ¿Qué harás si rompo mi palabra?» Lux se encogió de hombros. «Nada. Solo me aseguro de que aquellos que miran esta conversación entiendan que me prometiste algunos privilegios para hacer que esta reunión se llevara a cabo. Si la rompes, entonces tendrás que preocuparte por las repercusiones cuando nos vayamos de este lugar. ¿De verdad crees que el comandante Geralt es alguien a quien puedes intimidar?» Geralt y los otros guardianes de Wildguard Stronghold realmente se habían preocupado por él mientras crecía dentro de Fortress City. Aunque les guardaba rencor, eso no significaba que no tuviera el mejor interés en su corazón. Si hubiera algo que pudiera hacer para permitir que su ciudad natal obtuviera beneficios, lo haría con mucho gusto, incluso poniendo un pie en una trampa para que sucediera. Jasper rió entre dientes antes de juntar sus manos. «Por supuesto, mantendré mi promesa», dijo Jasper. «Dije que encontraré una manera de convencer a los superiores para que concedan privilegios especiales a Wildguard Stronghold. Sin embargo, si no logro convencerlos, entonces no es mi culpa. Después de todo, aunque puedo ser considerado como un prodigio, solo soy uno de sus muchos subordinados». Lux sonrió porque tenía la sensación de que llegaría a esto. Sin embargo, no estaba preocupado. Como ya estaba aquí, decidió disfrutar de esta farsa hasta el final. «Entonces, ¿de qué querías hablar?», preguntó Lux. «Yo no soy el que quiere hablar contigo», respondió Jasper. «Es el general Revan quien quiere hablar contigo». Como si esperara esa señal, el general del ejército Mario salió de los árboles de una manera muy casual como si estuviera dando un paseo por el bosque. Luego caminó hacia Lux, observando al semielfo de pies a cabeza. «No veo ningún miedo en sus ojos, lo que significa que esta cosa frente a nosotros es uno de sus clones», dijo el general Revan. «Me siento muy honrado de ver que el general Revan ha venido personalmente a tratar conmigo», declaró Lux. El general Revan se rió entre dientes mientras palmeaba el hombro de Lux. «Quedé muy impresionado con lo que hiciste antes», comentó el general Revan mientras empujaba el baby slam que estaba sobre la cabeza de Lux. «Me preguntaba si podría convencerte de que trabajes para mí. Cualesquiera que sean las promesas que te dio el ejército de Yelan, planeo duplicarlas todas. La tesorería del ejército de Amarian es más grande que la del reino de Yelan. Estoy seguro de que tú no se sentirá decepcionado si trabaja para nosotros». El clon de Eiko, que estaba siendo empujado por el general enemigo, escupió una gota de agua en la cabeza del general Revan, que este último evadió con facilidad. «Qué mascota bastante luchadora tienes allí». El General Raven se rió entre dientes. «He visto a muchas personas domar bestias poderosas, pero esta es la primera vez que veo a alguien domar un slime azul ordinario». Luego, el clon de Eiko invocó una bola de acero roja y se la arrojó al general enemigo, que se estaba burlando de ella. El General Raven casualmente sacudió la bomba explosiva con su dedo y la destruyó antes de que pudiera explotar. «Entonces, ¿qué te parece, Lux?». El general Revan presionó ambas manos sobre el hombro del semielfo y lo miró fijamente a los ojos. «¿Quieres unirte a mi lado?».
No, respondió Lux con firmeza. Ya tomé mi decisión. Me quedaré con ella hasta el final. El general Reborn suspiró antes de sacudir la cabeza con impotencia. ¡Qué vergüenza! El general Reborn luego levantó la mano, presionando el pulgar y el dedo medio juntos. No te arrepientas de tu elección, ¿de acuerdo? Luego, el general Amario chasqueó los dedos, emitiendo un sonido fuerte y nítido. Un momento después, el cuerpo del semielfo explotó en una lluvia de sangre, lo que hizo que Jasper se estremeciera. Ah, casi me olvido de ti, dijo el general Reborn mientras levantaba el pie para pisar la baba de bebé, que había caído sobre el charco de sangre y carne. Un segundo después, su pie bajó y aplastó al clon de Eiko, matándolo instantáneamente. Después de asegurarse de que todos sus objetivos fueran eliminados, el general Reborn sonrió mientras levantaba la mano. Ahora, puedes correr, pero no puedes esconderte de mí. El General Raven se burló. El general Amario tenía la capacidad de localizar a las personas que había tocado. Aunque con quien habló y tocó era el clon de Lux, era una réplica perfecta del medio elfo, lo que permitió al general Reborn identificar la ubicación del adolescente pelirrojo. El general también había pinchado el clon de Eiko, lo que también le permitió localizar dónde estaba actualmente el bebé. Después de confirmar que su habilidad se había fijado en sus objetivos, el general Amario sonrió antes de regresar a su campamento. El propósito de reunirse con Lux era que usara su habilidad para rastrear su ubicación. Una vez que comenzara la batalla, ordenaría a sus asesinos que eliminaran a Lux lo antes posible para evitar que siguiera siendo una amenaza para su misión. Jasper le dio al charco de sangre en el suelo una mirada de reojo antes de seguir al general Ammarian. Había cumplido su misión y obtendría las recompensas que el general le había prometido por ayudarlo a colocar un rastreador en el cuerpo original del semielfo. Campamento militar de Yelan. Mumu. Eiko saltó furiosa en el lugar, encima de la cabeza de Lux, tan pronto como el clon de su papá y su propio clon fueron asesinados. Claramente, a Bebislam no le gustaba ver a Lux morir, incluso si solo era un clon, lo que la enojaba mucho. Está bien, Eiko, Lux atrapó a Bebislam saltando con ambas manos antes de persuadirla para que se calmara. ¿Funcionó? Lux le preguntó a Eiko, quien todavía estaba de mal humor. Pensilvania. Eiko respondió. Una sonrisa diabólica apareció en el rostro de Lux después de escuchar la respuesta de Eiko. Bien. Lux palmeó la cabeza de Bebislam, lo que permitió que Eiko se calmara un poco más. Después de que Eiko mató en secreto a Saken, que se escondía a miles de metros bajo tierra, el Half-Elf verificó la información de Bebislam en su Soulbook una vez más. Allí, descubrió que Eiko de alguna manera había adquirido una habilidad única llamada Fairy Princess, Grudge Domain, X. Dominio del rencor de la princesa Hada, X. Cuando Eiko le guarda rencor a alguien y lo trata como un enemigo con la intención de dañarlo e incluso matarlo, podrá detectar su ubicación exacta siempre que se encuentre dentro de un radio de 10 millas de su ubicación. No importa si el objetivo está en el cielo, en el fondo del mar o debajo de la tierra. Aquellos que guardan el rencor de la princesa Hada no pueden escapar de su vista mientras estén dentro del dominio del rencor de Eiko. Jasper y Janor O'Raven ya no pueden esconderse de mí, dijo el semielfo mientras abría su mapa, permitiendo que la habilidad de Eiko se fusionara con él. Dado que Eiko era su bestia compañera, pudo señalar la ubicación de las personas con las que guardaba rencor en su mapa, incluso si no tenía su habilidad única. Ninguno de los lados sabía que ahora podían señalar la ubicación del otro en cualquier momento que quisieran. Mientras ambos bandos pensaban que lograron obtener una ventaja durante su pequeño encuentro anterior, el que realmente se beneficiaría de ello se conocería unos días después, una vez que ambos ejércitos se enfrentaran nuevamente y desempeñaran sus respectivos roles en el campo de batalla. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.